Se burlaron de la misericordia y durmieron en la noche en que la ciudad se volvió cenizas. Nahum lo vio todo antes de que ocurriera. Una ciudad orgullosa, una sentencia escrita y el silencio de Dios después del último aviso. Si esto ya te puso la piel de gallina, suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación es aún más oscuro. La ciudad era enorme, rodeada por murallas tan anchas que 3 carros podían avanzar lado a lado. Sus plazas rebosaban de riquezas. Sus mercados exhibían oro, marfil y sangre. Nínive era el imperio de la arrogancia, un imperio que creía ser eterno, pero el final ya estaba escrito. Antes incluso del primer grito de guerra, antes del polvo levantado por las sandalias enemigas, antes de que cualquier muralla fuera tocada, la sentencia ya había sido sellada, y quien la escribió fue el mismo Dios. Nadie lo imaginaba, ni siquiera los que se decían religiosos, porque Dios no gritó, simplemente reveló al oído de un profeta que el juicio ya venía en 1900 camino. Un profeta que no vino a advertir, vino a anunciar. No hubo llamado al arrepentimiento, no hubo súplica, no hubo clamor, solo una frase: «He aquí que estoy contra ti, oh Nínive». Esta es una de las pocas veces en la Biblia en que Dios no se presenta como padre ni como pastor, se presenta como enemigo, y cuando Dios declara la guerra, no hay refugio que resista, porque en ese tipo de guerra no hay sobrevivientes. Nadie estaba escuchando. Los mercaderes comerciaban, los soldados vigilaban, los sacerdotes mentían, y fue en ese silencio ensordecedor que apareció un hombre, con los ojos pesados y la boca en llamas. Su nombre era Nahum, pero no vino a suplicar, no vino a pedir un cambio, vino con palabras afiladas como espadas, palabras que cortaban incluso el espíritu más endurecido. No eran consejos, eran veredictos. Nahum miró la ciudad como quien observa un cuerpo aún en pie, pero ya sin alma, y lo que salió de su boca fue un grito ahogado, sofocado por generaciones. ¡Ay de la ciudad sanguinaria, llena de mentiras, llena de robo y que no suelta a su presa! Nahum no era Jonás, no esperaba arrepentimiento, no ofrecía salidas, no suplicaba por un cambio. Él vino a anunciar la caída, y esa caída ya era segura. El pueblo escuchaba, pero se reía. Se burlaban del tono sombrío, de la mirada angustiada, del peso de sus palabras. Les parecía exagerado, porque todo aún estaba de pie. Las murallas, los ejércitos, los templos falsos, las monedas brillando en los mercados. Pero la profecía ya corría entre las piedras, como si la tierra susurrara lo que los hombres ignoraban. «He aquí que estoy contra ti». Era demasiado tarde, no para escuchar, sino para escapar. Nahum no hablaba solo estaba terminando lo que otro profeta ya había empezado. Años atrás. Jonás, sí. Esa misma ciudad, tan temida, ya había escuchado la voz de Dios una vez. En aquel entonces, se cubrieron con telas ásperas. Ayunaron. Hasta los animales dejaron de comer. Y Dios, que es lento para la ira, pospuso el juicio. Dio tiempo, dio oportunidad, pero el arrepentimiento fue solo apariencia. Se desvaneció con el tiempo, como el rocío de la mañana. Nínive volvió a sus antiguos caminos, volvió a la opresión, a la violencia, al orgullo de quien cree que puede vivir sin Dios y aún prosperar. Se burlaron de la misericordia, fingieron devoción, después olvidaron y se rieron. Y el cielo guardó silencio, porque lo que antes fue una advertencia, ahora era una sentencia. La última oportunidad ya había pasado, y ellos la despreciaron con risas, pero nadie se ríe de Dios sin respuesta. La ciudad que una vez se humilló para evitar la destrucción, permaneció en pie demasiado tiempo, y ahora caería para no levantarse jamás. Pensaban que el silencio de Dios era indiferencia, pero era paciencia, y esa paciencia se estaba acabando. Nahum describe a un Dios que parece callado, pero que está acumulando furia.
Un Dios que observa mientras el pecado se multiplica. Un Dios paciente, pero no ciego. El Señor es lento para la ira, pero grande en poder. Él guarda silencio hasta que ya no guarda más. Y cuando rompe el silencio, no viene con preguntas, viene con terremotos. El profeta dice que los montes tiemblan ante él, que los ríos se secan, que la tierra se deshace. No hay metáfora en eso. Nahum está diciendo, el Creador viene en camino y viene como juez. Y esta vez no hay intercesión, no hay remedio, no hay puerta abierta. El mismo Dios se levanta y su rugido será lo último que la ciudad escuche antes del fuego. Nínive era una fortaleza, sus muros parecían inquebrantables. Algunos decían que no había ejército en la tierra capaz de derribar esa ciudad, y tal vez tenían razón. Pero lo que venía no era de la tierra. Su confianza estaba puesta en lo que podían ver: espadas afiladas, portones de hierro, torres de vigilancia, ejércitos entrenados. Se creían seguros, pero olvidaron que el peligro no estaba afuera, estaba arriba. ¿Quién podrá resistir su indignación? ¿Quién subsistirá ante el ardor de su ira? Escribió Nahum. ¿De qué sirve un muro grueso si el fuego viene del cielo? ¿De qué sirven soldados armados si el enemigo es invisible y santo? El error de Nínive fue creer que la estructura era protección. Pero no es la altura de los muros lo que sostiene una ciudad, es la presencia de Dios. Y cuando Dios se va, no importa lo que quede en pie, todo ya está en ruinas. La profecía no suaviza, no usa poesía, no disfraza el horror. Nahum describe lo que va a pasar, como si ya lo estuviera viendo. Carros desbocados, espadas tintineando, cuerpos amontonados en las esquinas, multitud de muertos, cuerpos sin fin, se tropieza sobre los cadáveres. La ciudad que antes latía con comercio y ostentación, ahora sería tomada por gritos, sangre y humo. Las calles serían lavadas, pero no con agua. Serían cubiertas por el rojo que correría desde las puertas hasta los altares. Y todo eso no por casualidad, sino por sentencia, porque la violencia de Nínive no quedó olvidada en el tiempo. Fue anotada y ahora sería cobrada. La ciudad que un día sofocó a los débiles, ahora respiraba su propia desesperación, tropezaba con sus propios muertos, y no había quien limpiara los callejones, ni quien llorara a los caídos, porque cuando llega el juicio, hasta el lamento se calla. Gritarían hombres, mujeres, niños, los nobles, los soldados, los comerciantes, cada uno con su nombre, cada uno con su historia, pero no habría quien escuchara, ni en el cielo ni en la tierra. Nahum ya lo había anunciado. Todos los que oigan tu fama batirán palmas sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. La crueldad de Nínive resonó durante mucho tiempo. Dominaron pueblos con brutalidad, arrancaron vidas con placer, tatuaron terror en las naciones vecinas, y ahora no habría eco de misericordia. Los gritos subirían, pero el cielo permanecería en silencio, no por debilidad, sino por justicia, porque cuando una ciudad construye su historia sobre los huesos de otros, un día sus propios huesos serán el cimiento del olvido. El grito más fuerte es el de quien pide auxilio cuando ya es demasiado tarde. Y Nínive gritó, pero ya nadie estaba escuchando. Lo que antes era orgullo, ahora se convertiría en vergüenza. Las murallas que protegían, las vestiduras que ostentaban, los títulos, las riquezas, los secretos, todo sería arrancado, expuesto, desnudado. Nahum no mide sus palabras. He aquí que yo estoy contra ti, dice el Señor de los ejércitos. Descubriré tus ropas hasta el rostro y mostraré a las naciones tu desnudez. La ciudad que se creía gloriosa sería desmascarada ante el mundo. ¿Y qué vería el mundo? Corrupción, violencia, lujuria, mentira, idolatría. Nada quedaría oculto, nada quedaría decorado.
El pecado que cultivaron en secreto ahora sería exhibido en la plaza pública y nadie saldría en defensa de ellos, porque nadie ama a una ciudad caída, nadie abraza ruinas, serían humillados y ni sus dioses de piedra llorarían por ellos. La vergüenza sería el último manto que cubriría lo que quedó. Al principio parecía solo polvo en la distancia, algo leve, disperso, sin forma, pero a medida que se acercaba, el polvo se transformaba en tropas, en guerra, en final. Los medos y los babilonios avanzaban como sombra, pero no como enemigos comunes, venían como instrumentos en las manos de un Dios que ya había decidido. Nínive va a caer. El pueblo, arrogante, creía que aún había tiempo, que sería solo otro ataque, otra rebelión que aplastarían fácilmente, pero no sabían que estaban escuchando los pasos del último día. El escudo de sus valientes está teñido de rojo, los hombres están vestidos de escarlata, dijo Nahum. Venían con furia, pero no era una furia suya, era una furia prestada del cielo, porque cuando es el propio Dios quien arma un ejército contra una ciudad, no hay estrategia, no hay resistencia, solo caída, y el polvo que danzaba en el horizonte era solo el anuncio de la tormenta que destruiría todo. Después de la invasión, después del fuego, después de los gritos, no quedó nada. Nínive, la ciudad invencible, la capital del mayor imperio de la tierra, desapareció. No fue solo destruida, fue borrada. Las piedras fueron derribadas, las puertas quemadas, las plazas tragadas por el polvo. Durante siglos nadie sabía exactamente dónde estaba. Antiguos mapas la ignoraban, historiadores dudaban de su existencia. Una ciudad entera que reinó con violencia y orgullo. Ahora era solo silencio en el desierto, pero no fue un olvido natural, fue un olvido profético, porque Dios no quería que Nínive fuese recordada como grande, quería que fuese recordada como ejemplo. Todos los que oigan tu fama batirán palmas sobre ti. Nahum, Nínive se convirtió en una advertencia, un recordatorio de lo que ocurre cuando la paciencia de Dios termina. No una leyenda, no una metáfora, sino una cicatriz en el tiempo. Y hasta hoy, quien lee su historia siente el peso de un nombre que fue tachado por el propio cielo. Ellos escribían sobre la piedra: Nínive reinará para siempre. Los reyes mandaban grabar sus hazañas en muros, obeliscos, templos, desfiles militares, monumentos dorados. El mundo debía saber, Nínive era el centro de la tierra y nadie la derribaría. Pero la eternidad que proclamaban duró solo hasta el último suspiro de la misericordia. La ciudad que se creía invencible no soportó un soplo de la justicia divina. Y ahora, las palabras que antes eran gritos de gloria resonaban como burla en su propia tumba. Porque el hombre puede escribir eterno sobre sí mismo, pero solo Dios decide lo que permanece en pie. Cada inscripción de piedra ahora es ruina. Cada trono ahora es polvo. La ironía no estaba solo en la caída, estaba en el orgullo, un orgullo que escribió su propia lápida, con la pluma de la arrogancia, y lo que era para siempre se convirtió en nunca más. Cuando Nahum habló, nadie quiso escucharlo. Lo llamaron exagerado, loco, fanático. Después de todo seguía funcionando. Los palacios, el comercio, los dioses paganos, las rutas de poder. ¿Quién iba a creer que todo eso terminaría? Pero la profecía no era un deseo, era una sentencia, y cada palabra que escribió se cumplió. Las murallas cayeron, la ciudad fue invadida, los gritos tomaron las calles, la sangre manchó los altares, y Nínive, la ciudad que nadie creía que caería, no solo cayó, fue olvidada. Siglos después, arqueólogos desenterraron ruinas y encontraron versos de Nahum grabados en tablillas de arcilla. Él describió la caída antes incluso de que el primer enemigo tocara las puertas, letra por letra, frase por frase, la profecía que nadie quería oír
se convirtió en el epitafio de una ciudad entera y aún hoy permanece escrita, no como recuerdo, sino como advertencia, porque si Dios cumplió cada palabra en Nínive, lo que dijo sobre el futuro también se cumplirá. Después de que todo terminó, no hubo celebración, no hubo duelo, solo silencio. Las puertas que antes recibían caravanas de todo el mundo, ahora estaban cubiertas de cenizas, las plazas se convirtieron en ruinas, los palacios en montes de piedra, los nombres de los reyes olvidados. Nínive, la ciudad que un día desafió al cielo, fue borrada de la tierra, como quien apaga una vela, de un solo soplo. Pero Dios dejó un último detalle, algo que permanece hasta hoy, no en piedra, sino en papel, un libro pequeño, olvidado por muchos, ignorado por otros, pero que lleva consigo la advertencia más grave jamás escrita. He aquí que estoy contra ti. Ese fue el susurro final, no un grito, no un trueno, un susurro que derribó una ciudad entera y tal vez aún esté resonando. Porque la historia de Nínive no es solo un recuerdo, es un espejo. Y cada vez que una nación o un corazón se ríe de la misericordia y se alimenta del orgullo, la cuenta regresiva comienza. Nínive cayó, la profecía se cumplió y el juicio nunca dejó de caminar.